a todos, my boys, bienvenidos a Cosas de Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Andrew Wiggins y Golden State Warriors. Ojito porque, bueno, ya sabéis que se ha especulado mucho, se ha hablado mucho sobre cuáles son las razones que ha alejado a Andrew Wiggins del equipo de San Francisco, sobre todo con unos Warriors con tantos problemas, sobre todo fuera de casa, para obtener victorias. Ahora mismo, pues bueno, existe el riesgo, todavía no están, pero existe el riesgo de que caigan fuera de puestos de playoffs directos. Pueden caer en el play-in y ahí sí que te puedes meter en un problema, porque ya sabéis cómo funciona el play-in. Ojito porque se ha revelado o ya se ha empezado a destapar cuál es la razón real de la ausencia de Andrew Wiggins con Warriors. Aparte, tenemos que hablar, noticia importante, de Kyrie Irving y su futuro. Mucho cuidado con esto, porque Kyrie Irving ha insinuado un nuevo acuerdo económico, pero no es con Dallas. Y en cuanto a Dallas, claro, con toda la situación de los Mavericks, de que no ganan, que han caído fuera de playoffs, de play-in también, y que ahora mismo tienen la situación que tienen, muchos se han empezado a preguntar si van a renovar a Kyrie Irving, hablando de Dallas, y si Kyrie querría renovar o no. Pues bien, también tenemos las intenciones de Dallas a la hora de quedarse o no quedarse con Kyrie Irving. Y aparte, también tenemos que hablar de unas declaraciones polémicas sobre los Detroit Pistons, aquellos bad boys, ¿no? Con Isaiah Thomas, con Joe Dumars, etcétera, etcétera, ¿no? Bill Laimbeer, frente a otros equipos. ¿Por qué? Porque se ha dicho que ese equipo de Detroit ha sido uno de los más influyentes de toda la NBA, aunque no haya ganado tantos anillos como por ejemplo los Chicago Bulls de Michael Jordan, ¿no? 6 anillos, Detroit, si no recuerdo mal, se llevó 2, pero uno de los equipos más influyentes. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? Pues bueno, todo esto lo vamos a ver. Pero aparte, si llegamos a 500 likes, tendréis a las 9 de la noche nuevo vídeo sobre una teoría de LeBron James. Mucho cuidado con esto, my boys. Nueva teoría de LeBron James, donde se habla, donde se repasa lo que está haciendo LeBron con el tema de su lesión. Recordar que, pues bueno, está tocado, juega con lesión, juega con molestias en uno de sus pies, en uno de sus tobillos, y pues bueno, existe una teoría de lo que está haciendo para quitarse cierto dolor y poder jugar de la mejor manera posible con los Lakers. Así que si queréis esa información, pues ya sabéis, 500 likes y vamos para el vídeo. Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, hold up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. En primer lugar, my boys, tema Andrew Wiggins. Yo ya os dije que no hay que hablar mucho de este tema y tampoco hay que especular porque, pues bueno, ya se cabreó Draymond Green con toda razón, porque al final no sabemos las razones reales de por qué Wiggins ha estado fuera de juego durante tanto tiempo. Y de hecho, un suscriptor me comentó en el vídeo de ayer, ¿no? Que, pues bueno, Wiggins es poco profesional porque no está con el equipo y al final tiene que cumplir con el contrato. Y yo al final pensaba, es que no sabemos las razones. O sea, se ha especulado, por ejemplo, con el tema de cuernos, ¿no? De que ha habido una infidelidad, etcétera, etcétera, pero que fue inmediatamente desmentido todo esto por, creo que su pareja. Realmente no sabemos nada, ¿no? Yo, por ejemplo, me fui especulando, me fui al tema de la depresión, ¿no? Hay muchos jugadores de la NBA, DeMar DeRozan, si no recuerdo mal, Kevin Love, que han tenido problemas reales con el tema de la depresión dentro de la NBA, ¿no? Dentro de este mundo. Pero parece que esto, pues bueno, no tiene que ver con Andrew Wiggins en sí mismo, ¿no? No le afecta a Andrew Wiggins físicamente, sino que tiene que ver con uno de sus familiares. Según las informaciones, Andrew Wiggins estuvo fuera de los Golden State Warriors desde mediados de febrero porque su padre ha estado lidiando con una situación médica grave. Todo esto según Sam Sarania. Y según las informaciones, Wiggins, pues bueno, eligió estar con su padre, Mitchell Wiggins, que, pues bueno, ya que su padre lidió con la situación. Se espera que Wiggins regrese de su licencia esta semana, ¿no? De esa licencia para estar ausente, de ese permiso. Los Warriors sin duda se beneficiarán de su regreso con el equipo. Golden State ya sabéis que ha soportado, pues bueno, su parte de problemas en el lado defensivo de la cancha y este jugador puede ayudar en ese sentido sin lugar a dudas. De hecho, me atrevería a decir que Wiggins va a ayudar tanto en defensa como en ataque. Obviamente, pues también es un sólido contribuyente ofensivo. Otra cosa es cómo va a regresar después de tanto tiempo, ¿no? Aquí también
os digo y os recuerdo esas palabras de Steve Kerr donde decía y donde aseguraba que Wiggins seguía trabajando, seguía entrenando mientras estaba alejado con el equipo, ¿no? Allá donde estuviera, Wiggins estaba entrenando y que, pues bueno, los miembros del staff técnico de los Warriors iban a evaluarle, iban a valorar, pues cómo estaba físicamente, cómo estaba en cuanto a forma, etcétera, etcétera, para poder volver de la mejor manera posible con el equipo. En cuanto a que Wiggins estaba lejos de los Warriors, pues bueno, recordar, ¿no? Hubo una serie de rumores sobre esa ausencia antes de que se revelara esta última información sobre su padre. Se compartieron muchos rumores e historias falsas mientras estuvo fuera del equipo. Al final esto es inevitable, ¿no? Cuando al final tenemos una noticia impactante sin saber las razones, ¿no? El argumento del por qué, siempre tendemos a especular, siempre tendemos a buscar esa razón, ¿no? Y cuanto más rocambolesca sea, mucho mejor, ¿no? Esto es inevitable. Entonces, pues bueno, por eso Draymond Green pues dijo esto. A veces la gente me da asco. ¿No sabes con qué está lidiando a alguien y luego lo haces lidiar con eso? Basta, es repugnante. Estas son las palabras que dijo Draymond Green en su podcast. Entonces, claro, es desafortunado que Andrew Wiggins se haya visto obligado a enfrentar tales rumores mientras claramente estaba lidiando con una situación extremadamente grave. O sea, imaginaros que al final las razones son estas, como ha revelado Shams Charania, es decir, que su padre médicamente, físicamente está pasando por un mal momento, está grave, y de repente, pues bueno, tienes que lidiar con rumores de que, pues bueno, has sido infiel o te han sido infiel, etcétera, etcétera, y sabes que son falsos, que los rumores son falsos. Entonces, claro, yo aquí, en este sentido, aplaudo a Andrew Wiggins porque en cualquier momento tú no has querido romper ese silencio, no has querido filtrar nada a la prensa para callar todos los rumores, para acabar con el tema, para zanjarlo todo, no. Y también os digo, entiendo a Andrew Wiggins, es decir, si yo estuviera en ese hipotético caso, Dios no lo quiera, toco madera, pero si yo estuviera en ese caso, yo haría lo mismo. O sea, da igual el contrato que tengas con el equipo que sea. Si, por ejemplo, tienes un familiar que está grave y es un familiar cercano, como por ejemplo es el caso de Andrew Wiggins, que estamos hablando de su padre, es normal que no cumpla el contrato en el sentido de, como muchos decís, que debe de cumplirlo, debe de jugar día a día, etcétera, etcétera. Al final el deporte pasa a un segundo plano. Todo el mundo, pues bueno, está encantado con este mundo de la NBA, con este mundo del deporte, pero al final cuando tienes un problema así, yo lo entiendo. Y Warriors como franquicia lo debe de entender, y de hecho lo ha entendido, y para mí chapó por Golden State Warriors, porque aun con la situación que tiene el equipo, que al final pues bueno, no es la más idílica, no tienen playoffs asegurados, puede peligrar ese puesto, ¿no? Ese sexto puesto, porque ahora mismo los Lakers están presionando, viene Minnesota, viene Pelicans, cuidado con esto, etcétera, etcétera, y el tema de jugar fuera de casa, pues ya sabéis lo que es o lo que ha sido durante toda la temporada para el equipo de San Francisco, y aún así han respetado siempre a Andrew Wiggins. Por eso os digo que chapó por Bob Myers, por Steve Kerr y por Warriors en general como franquicia, porque me parece ejemplar para cualquier equipo de cualquier deporte, así de claro os lo digo. Tema Dallas Mavericks y Kyrie Irving. Quizás la pregunta más importante, las dos preguntas más importantes para Dallas es: ¿van a poder solventar, van a poder salir de este pozo en el que se encuentran ahora mismo y van a poder solucionar toda esta situación metiéndose en play-in por lo menos? No lo sabemos, esto lo vamos a saber, y a esta pregunta, pues bueno, la vamos a encontrar cierta respuesta cuando termine la regular season. Otra de las preguntas, ¿qué va a pasar con Kyrie Irving? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Se va a quedar en Dallas Mavericks? ¿Se va a ir a otro equipo? ¿Dónde se iría si es que sale de Dallas Mavericks? Claro, desde que fue adquirido en ese mercado de traspasos procedente del Brooklyn Nets, los Mavs han perdido 16 de sus 25 partidos jugados con Kyrie, y a su vez actualmente residen en el exterior, ¿no? En el exterior refiriéndome a puestos de play-in, puestos de playoffs, porque ocupan el puesto 11º de la conferencia oeste. Entonces, esta falta de éxito, junto con su inminente agencia libre, hace que muchos se pregunten, como os digo, si Kyrie Irving volverá a firmar con el equipo tejano o si simplemente buscará un cambio de aires y ya está. Parece que el jugador de 31 años está mostrando signos de ser impulsado financieramente mientras se dirige hacia la conclusión de su temporada número 12 en la NBA, y esto lo dijo en una rueda de prensa. Al final insinuó un nuevo acuerdo comercial, pero no tiene nada que ver con Dallas, tiene que ver con una marca de zapatos, porque recordar, Nike
tiró para atrás su contrato con todo el tema polémico del tuit antisemita, famosa película, etcétera, etcétera. Kyrie Irving no tiene contrato ahora mismo con una marca de zapatillas y es lo que está buscando, y por eso dijo esto: estableceré mis planes una vez que firme con una posible marca de zapatos, ¿no? De sneakers. Por lo general así es como funciona mi programación de junio a agosto. Por lo general planeo un viaje a Asia o un viaje a China específicamente. Una vez que firme con una marca de sneakers, comenzaré a participar en una especie de gira mundial internacional para presentarme como un nuevo firmante de la marca o un atleta exclusivo. Claro, a principios de temporada Nike, recordarlo, ¿no? Su antiguo proveedor de calzado dejó ir a Kyrie por todo lo que sucedió. Ahora mismo, pues claro, se habla de Lil Ning, que pues bueno, lo ha observado por un tiempo, y si no recuerdo mal, la marca Lil Ning creo que era la marca de Dwyane Wade. A lo mejor aquí me estoy colando, pero es que me suena que sí. O sea, me suena que esa compañía era la que patrocinaba a Dwyane Wade. Bueno, independientemente de esto, Dallas Mavericks, hay información de Dallas y hay información sobre la intención de la franquicia tejana. Según Bleacher Report, Dallas sigue teniendo intención de renovar, de firmar, de tener un nuevo contrato con Kyrie Irving. Irving es elegible para una extensión, pero permitirá que su futuro se decida en la agencia libre este verano. Dallas tiene intención de seguir con Kyrie Irving y Luka Doncic juntos, y aparte tienen intención y son optimistas a la hora de rodear con defensores versátiles, ¿no? Protectores del aro bastante buenos, ¿no? Mejorar la defensa del equipo junto con Doncic y Kyrie Irving. Entonces, el equipo ahora mismo tiene la situación que tiene, pero la intención de Dallas en todo momento, hoy por hoy, es esta. Porque ahora mismo, según Bleacher Report, no ven a Kyrie Irving como, pues bueno, el centro de todos los problemas. No es el que ha generado este mal juego de Dallas Mavericks o estos malos resultados. Al final, pues bueno, se ve por todo un poco. Yo creo que también con esta información de deben de proteger a Dallas o tienen la intención de rodear mejor a Luka Doncic, a Kyrie Irving con protectores del aro, con defensores versátiles, etcétera, etcétera. Yo creo que también se han dado cuenta un poco lo que os dije en ese vídeo donde analizábamos la situación de Dallas desde el traspaso de Kyrie Irving. Yo creo que se han dado cuenta, como franquicia, que tienen un equipo menos completo, que tienen un equipo que ahora mismo sí, tienes dos grandes estrellas que antes no tenías, pero claro, los jugadores que acompañan a esas dos estrellas a lo mejor no acompañan de la manera que deberían, porque no tienes un equipo tan completo, y es el precio que has tenido que pagar para obtener dos estrellas, bueno, para tener dos estrellas en tu equipo, para obtener una de ellas. Ese es el precio elevado que ha tenido que pagar, que ha tenido que pagar Dallas Mavericks, y ahora, deportivamente hablando, lo está pagando con malos resultados. Es mi sensación y es mi opinión. No sé vosotros lo que pensaréis, pero claro, al final, con esta intención de Dallas a la hora de mejorar la defensa del equipo, el roster en general, etcétera, etcétera, lo que te viene a demostrar es esto: Kyrie no es visto dentro de la franquicia como un problema, como el que origina esos malos resultados, como el que afecta negativamente al sistema, al esquema de Jason Kidd, al juego de Dallas Mavericks. No, ve que hay dos estrellas, pero que tienen que ser mejor rodeadas, nada más. Y por último, my boys, por último, pero no por ello menos importante, porque ojito lo que se nos viene. Vamos a ver, cuando hablamos de Detroit Pistons, sobre todo, pues bueno, tenemos en mente los Detroit Pistons de los Bad Boys, ¿no? Aquellos Bad Boys que jugaban, pues bueno, muchas veces pasando el límite, ¿no? Utilizando no trampas como tal, pero sí un juego muy duro. Un juego muy duro que ahora mismo, bueno, no se permitiría. Literalmente no se permitiría, ¿no? ¿Quién recuerda esos golpes, ¿no? De Bill Laimbeer, esos golpes a Michael Jordan, esas Jordan Rules, ¿no? Esos Chicago Bulls, Detroit Pistons, Chicago Bulls. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien, si vosotros repasáis la historia de la NBA, ¿vale? Hay una era muy marcada, por ejemplo, de los Lakers de Magic Johnson. Y hablar de los Lakers de Magic Johnson es hablar de los Celtics de Larry Bird. Y luego, después de estos dos equipos, es hablar de los Bulls de Michael Jordan, ¿no? Esos
son los 3 equipos que reinaron, podemos decirlo así, durante los 80 y durante los 90. Entonces, en ese intervalo de tiempo había como un cuarto equipo que era como el equipo que molestaba, ¿no? El equipo que se metió ahí y que... ¿sabes? No tenía tampoco una gran fanaticada, más allá de si eras de Detroit o no. Pero obviamente los Lakers, por su estilo de juego, entraban mucho por los ojos. Larry Bird era súper carismático y al final los Boston Celtics, pues bueno, en algún momento jugaron un poquito muy duro, un poquito sucios, ¿no? ¿Quién se acuerda? Bueno, ¿quién no recuerda esa, por ejemplo, acción de Kevin McHale contra Cool Rumbis? Bien, pero no era un juego que se asemejara a los Bad Boys, ¿vale? Y sobre todo esos duelos Detroit Pistons, Chicago Bulls, pues obviamente no hace falta decir más. ¿Qué es lo que ocurre? Ya sabéis, ¿no? Los Pistons ganaron 2 anillos, 1989-1990. El equipo menos anunciado de ese grupo fueron los Detroit Pistons, ¿no? El menos popular, el que menos gustaba. E Isaiah Thomas cree y siente que su equipo merece un lugar, o el lugar mejor dicho, que le corresponde en la historia. Mientras aparecía en el podcast All the Smoke con los exjugadores de la NBA Matt Burns y Stephen Jackson, Thomas dijo que aunque Detroit no era el equipo más dominante en esa época, no se puede subestimar su impacto en la liga y la historia del básquet. No ganamos una dinastía porque técnicamente no ganamos 3 anillos. Claro, aquí ya te abre un debate, es decir, para ser una dinastía tienes que ganar 3 anillos o se puede hacer de otra manera, porque por ejemplo, no han ganado un 3-peat los Warriors. ¿Los Warriors vosotros los consideráis una dinastía o no? Porque claro, no han ganado 3 anillos seguidos. Al final es abrazando las palabras concretas, exactas de Isaiah Thomas. Yo os pregunto esto. Pero siguiendo con las declaraciones de Isaiah Thomas, dice: lo que diría quien ha sido el equipo más impactante de la NBA son los Detroit Pistons. Cuando miras nuestro estilo de juego, basketball, pick and roll, nuestros 5 con Bill Laimbeer, escoltas pequeños, ya sabes, lanzar desde el perímetro, no teníamos un jugador en el poste. La forma en que influimos en el juego, los pequeños como yo, no se suponía que ganáramos campeonatos. El equipo más impactante e influyente que ha ganado son los Detroit Pistons. Aquí tenéis que tener clara una cosa: al final Detroit, para ganar esos 2 anillos, tuvo que pasar por estos equipos, es decir, después de años luchando contra los Celtics, los Pistons terminaron con esa dinastía en 1988, cuando vencieron a Boston en las finales de la conferencia este. Pasarían a vencer a los Lakers en las finales de la temporada siguiente. Entonces ya te has cargado a 2 de esos 3 equipos tan populares durante los 80 y los 90. Y en cuanto a Jordan, a quien muchos consideran el GOAT, ¿no? El jugador que, pues bueno, mejor ha jugado al básquetbol durante toda la historia, fue eliminado de los playoffs 2 años seguidos por el equipo de Isaiah Thomas, que ya sabéis que hay una enemistad que nunca se olvidará entre Detroit y entre los de Chicago. Esto es así. Y esto no se va a borrar en la vida, porque si veis The Last Dance, y cuando veis, simplemente, no hace falta ver The Last Dance, cuando veis, por ejemplo, las declaraciones de Isaiah Thomas y las de Michael Jordan en cualquier momento hablando de uno y de otro equipo, veis que hay un odio, que hay un resentimiento y que no lo han olvidado por muchos años que pasen, y eso no se va a olvidar jamás, jamás, ya os lo digo yo. Entonces, de ese equipo, Thomas era el líder indiscutible de esos Detroit Pistons, ¿no? Y aparte, pues bueno, hubo varios miembros del Salón de la Fama: Joe Dumars, Dennis Rodman, y durante esas 2 temporadas de campeonato, pues bueno, Isaiah Thomas promedió 18,3 puntos por partido, 8,9 asistencias y 1,7 robos. Fue el MVP de las finales en 1990, cuando los Pistons vencieron a los Lakers, y fue seleccionado 12 veces All-Star, 5 veces All-NBA. Aquí os pregunto y aquí os digo, para vosotros, ¿Detroit Pistons es el equipo más influyente, más impactante en la NBA, en el mundo del básquet? Para mí no. ¿Vale? Para mí no. Es cierto que irrumpió en esa época dominante, ¿no? Donde los Lakers dominaban, los Celtics dominaban, los Chicago Bulls dominaban, pero realmente hubo 2 campeonatos, bien, 2 campeonatos. Para mí no es una dinastía. Para mí, para que haya una dinastía, debes de ganar 3 seguidos. 3 seguidos, o que, por ejemplo, en 4 o 5 años ganes 3 o 4. Ya está, aunque sea entre medias una derrota. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de los Warriors, si recordáis, el caso de los Warriors es 2015 anillo, 2016 no anillo, 2017 anillo, 2018 anillo. En 4 años ganan 3 anillos, 3 títulos de la NBA. ¿Es una dinastía o no es una dinastía? Y sin ir más lejos, hablando ya de Detroit, realmente sí, en cuanto a
equipo, etcétera, etcétera, pues estuvo bien. Obviamente tenían su estilo, un estilo que no a todo el mundo le gustaba, obviamente. Pero en cuanto a ser el equipo más impactante, es que creo que son palabras mayores. Es que creo que los Lakers del Showtime, en cuanto a su juego, su forma de todo, impactó mucho más. Los Boston Celtics impactaron mucho más. Y los Chicago Bulls con el triángulo, ¿no? Esa innovación táctica de Phil Jackson, la manera de jugar de Chicago Bulls impactó mucho más que la de Detroit Pistons. Que sí, en Detroit estaban las Jordan Rules, etcétera, etcétera. Pero las Jordan Rules se rompieron cuando Jordan te supera. Es decir, al final fue algo que te duró temporalmente, pero el triángulo ofensivo de Phil Jackson, que algunas veces ya se ha explicado porque es algo que también aplicó con Los Ángeles Lakers y que se intentó aplicar en los New York Knicks cuando Phil Jackson llegó a los Knicks, no como entrenador, ya me entendéis, recordar aquella época. Es que yo creo que aquellos Chicago Bulls, aquellos Lakers, aquellos Celtics, es que han impactado mucho más. Sin ir más lejos, los Lakers y los Celtics impactan simple y llanamente por la rivalidad que llegaron a tener. Porque el punto más alto de la rivalidad Lakers y Celtics fue en ese momento. Entre Magic y Larry Bird. Entre Robert Parrish y Kareem Abdul-Jabbar. Entre James Worthy y Kevin McHale. Esos equipos, esos dos equipos, la manera que tuvieron de chocar una final con otra final a nivel social, todo lo que supuso el duelo Magic, Bird, Lakers, Celtics, es que era todo. Es que era absolutamente todo. La forma de afrontar la vida por parte de Lakers y de afrontar la vida por parte de Celtics. La manera que tenían de actuar deportivamente hablando. Es que era todo. Yo creo que simplemente por esa rivalidad, no si eran dinastías lo que ganaron, no. Por esa rivalidad, ya esas dos franquicias te impactan muchísimo más de lo que lo llegó a hacer Detroit. Y si hablamos de los Chicago Bulls, es que es lo que os digo. ¿Innovación en el juego tiene Chicago Bulls? Sí. Igual que, por ejemplo, tuvieron Los Ángeles Lakers de aquellos años, de los años 80. Entonces, Phil Jackson innovó, cambió absolutamente. Creas un proyecto brutal, un proyecto increíble. O sea, al final los Chicago Bulls, 6 finales, 6 victorias. O sea, esto es así. Y al final los Chicago Bulls también recordar una cosa. Los Chicago Bulls caen contra Detroit hasta que llega Phil Jackson. Phil Jackson, si no recuerdo mal, llega en el 91. Y nada más que llega Phil Jackson, ¡pum! Detroit Pistons fuera. Si no es en el primer año, es en el segundo, pero creo recordar que es en el primero. En el 91 es cuando llega Phil Jackson, que hay el cambio de head coach por parte de Chicago Bulls, y a partir de ahí se consolidan con el primer anillo, porque llegan a las finales contra los Lakers, son los menos favoritos y aún así ganan el anillo. Con unos Lakers mermados, Magic Johnson, vale, ya no estaba Kareem, vale, pero bueno, llegan a las finales y las ganan. 92, finales y las ganan. Contra Portland Trail Blazers. En el 93, contra Phoenix Suns, llegan a las finales y las ganan. Luego en el 94 y en el 95, pues bueno, Michael Jordan no está, en el 95 vuelve, pero el físico, ¿no? El cuerpo que tenía estaba más adaptado a jugar a béisbol que a jugar a básquetbol, y por lo tanto, pues bueno, caen eliminados contra Orlando Magic, pero en el 96 llegan a las finales, pum, contra Seattle Supersonics, victoria. Y en el 97 y en el 98 contra Utah Jazz, pum, victoria en las dos. Victoria en las dos. Entonces, realmente el impacto que ha tenido Chicago por ganar durante tantos años, por innovar en el juego, por cambiar todo eso, es que ha sido mucho mayor también que Detroit. Entonces yo entiendo a Isaiah Thomas, porque al final creo que Detroit y sobre todo aquellos Pistons son un equipo y es una franquicia en general que como que tiene que empujar, ¿no? Para hacerse su hueco entre los mejores equipos de la historia, pero realmente creo que compararte con Lakers, con aquellos Celtics y con aquellos Bulls es un completo error. Es mi opinión, no sé vosotros qué opinaréis, ponérmelo por aquí abajo. ¿Creéis que está en lo correcto Isaiah Thomas al asegurar eso, ¿no? Que Detroit es el equipo más impactante en la historia de la NBA. También hablarme de si renovaríais o no renovaríais a Kyrie Irving en el caso de que fueseis Dallas Mavericks. ¿Con qué marca creéis que terminará firmando Kyrie Irving? Marca de sneakers, marca de calzado. Y también comentarme qué pensáis del tema Andrew Wiggins, ¿no? Ahora entendéis al jugador, lo seguís sin entender, creéis que ha sido poco profesional, creéis que ha sido bastante profesional y que ha estado muy bien lo que ha hecho Warriors, ¿no? Hablando por el bando de la franquicia. Todo esto por aquí, like, subscribe y recordar 500 likes y tenéis ese vídeo sobre la teoría de lo que está haciendo LeBron James para evitar, pues bueno, que la lesión vaya más o para evitar dolores. Chamo boys.